Listo. Vamos a esperar que cargue. Listo, ya tenemos ahí la presentación. Vamos a empezar este curso de primeros auxilios, tal cual como lo mencionaba Félix. Mi nombre es Damaris González, yo soy médico cirujano de profesión y pues vengo ya trabajando desde hace un tiempo a nivel laboral, sobre todo en empresas donde vemos muchos de estos temas de emergencias, brigadas, y es algo que ha tomado mucha acogida en estos últimos tiempos, porque primeros auxilios en realidad ya no solamente es para personal de salud, ya no solamente es para médicos, para enfermeros, para técnicos o paramédicos, ¿no? En realidad, cualquier persona, cualquier profesión, o incluso personas que están en su casa deberían tener nociones básicas de cómo asistir una emergencia, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos en esta tarde, que terminada la clase, ustedes salgan, al menos ahora, por la primera clase, con nociones básicas y con ganas de seguir aprendiendo sobre los primeros auxilios. De hecho, como lo comentaba a mí, este curso me encanta dictarlo de manera presencial, pero de manera virtual también podemos aprovecharlo si es que nos concentramos, nos dedicamos y estamos bastante atentos a la clase. Yo cualquier duda voy a estar atenta, o si tienen alguna duda sobre algo que vamos mencionando, no duden en escribir por el chat, ahí vamos a estar también atentos a sus consultas para responderlas al finalizar la clase. Vamos a empezar con el índice de lo que vamos a revisar el día de hoy. El día de hoy la clase es introductoria. Vamos a hablar un poquito sobre toda la introducción o conceptos básicos que ustedes deben saber para poder aplicar los primeros auxilios. Entonces, vamos a ver una introducción, la importancia de los primeros auxilios, vamos a aprender a evaluar la escena de riesgo, vamos a aprender sobre la metodología PAS, activar el sistema de emergencias, técnicas básicas de primeros auxilios, cómo evaluar a un lesionado o una víctima, para eso utilizamos la metodología ABCD, que eso lo vamos a aprender también hoy, y la toma de signos vitales. Así que empezamos. Empezamos por la introducción a los primeros auxilios. Y aquí nosotros tenemos en pantalla, ¿no? Que el concepto, la definición de primeros auxilios. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes cierren sus ojos y recuerden en un momento que han estado en una emergencia, porque yo creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado vivir una emergencia, sea que íbamos en el carro, íbamos en un bus o en la oficina o de pronto en el colegio, en la escuela, universidad, donde ustedes recuerden que hayan tenido una emergencia. Alguien se desmayó, en un comedor alguien se atoró, alguna persona que empezó a convulsionar o alguna persona que incluso tuvo algún corte, alguna herida, hemorragia, atropellos que hemos visto mientras íbamos viajando, y nosotros de repente no quisimos intervenir, nos seguimos de frente en nuestro camino porque no sabíamos cómo actuar, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, y lo que quiero que ustedes salgan de esta clase es que no vuelvan a dejarlo pasar, ¿no? Que no sea cuando vean una víctima o a una persona en peligro, ustedes intervengan, entren, porque al término de esta clase, ustedes ya deben de saber las nociones básicas para poder aliviar a esa persona. Esos son los primeros auxilios. ¿Los debe hacer solo el médico, solo la enfermera? No. Los primeros auxilios los puede hacer cualquier persona, incluso niños, ¿no? En casa, los niños incluso ya les gusta aprender sobre esto y quieren saber, porque si algún niño, algún amiguito, algún compañero de ellos está mal, incluso ellos pueden dar estas acciones iniciales. Entonces, no necesitamos de una mano especializada, necesitamos de alguien que haya sido capacitado, que tenga algún curso y que pueda intervenir para dar alguna acción inicial.
¿no? Los primeros auxilios son con la finalidad de asistir a esta persona y el objetivo es de preservar la vida, evitar que esta persona se agrave y darle las condiciones, darle el soporte para que cuando esta persona ya llegue a manos especializadas, esté en óptimas condiciones, ¿no? Entonces lo puede dar cualquiera y es siempre aplicando algunas técnicas que vamos a ir aprendiendo. ¿Cuáles son la importancia de los primeros auxilios? Es salvar vidas, ¿no? Esos son los primeros auxilios. En los primeros auxilios hay algo que nosotros llamamos the golden hour, que es la hora dorada o la hora de oro, ¿no? Que se dice que la primera hora que la víctima se lesionó, la persona que interviene en esa primera hora le da más chances a esa persona de sobrevivir. Y vámonos a nuestra realidad peruana. ¿Cuánto tiempo demoramos entre que venga una ambulancia? ¿Cuánto tiempo demoramos hasta que salud pueda atendernos? ¿No? Entonces, no estamos de repente como sociedad o como país todavía dando esa respuesta. Entonces, es ahí donde el personal médico no se da abasto, una ambulancia, un servicio hospitalario, de repente no te puede atender en esa primera hora. Es vital que las personas estemos entrenadas en primeros auxilios para que esa hora que mi compañero, que yo intervengo y que yo voy a ayudar a esa persona, puede hacer la diferencia si esa persona vive o muere. Y así de fuerte es esto, ¿no? Si yo nunca me preparé, si yo no supe cómo controlar una hemorragia, si yo no supe cómo atender a mi compañero que se desmayó, eso puede hacer la diferencia entre que él se salve o se muera. Entonces es muy importante esto, ¿no? Los primeros auxilios nos sirven para salvar vidas, limitar daños, ¿no? Evitar que las cosas se agraven, una hemorragia. Si yo limito, puede que no lo cure, no lo voy a suturar a esa persona, yo no voy a curarle la herida en ese momento, pero voy a parar el sangrado y eso va a limitar los daños, ¿no? También los primeros auxilios tranquilizan a la víctima, porque que yo esté debajo de un carro atropellada y que venga alguien y que me esté dando ánimos, va a ser reconfortante para la víctima, ¿no? Entonces, las personas somos seres físicos, sociales y mentales. Si uno ejerce ese efecto calmante, reconfortante en la persona herida, va a ayudarlo también a tranquilizarse, ¿no? Y esto también, por ende, agiliza la atención médica. Si una persona ya le colocó un vendaje, ya le brindó los primeros auxilios, ayuda al personal de salud que está saturado, que está ocupado en los hospitales, para que pueda atenderlo ya de manera oportuna, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los primeros auxilios. La evaluación de la escena. Pasamos a la tercera parte. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que ustedes lo puedan tener claro. ¿Por qué? Pongámonos en esa situación. Recordemos la vez que tuvimos alguna emergencia y que de repente no supimos cómo manejarlo, ¿no? Evaluemos la escena. Por ahí, Dios no lo quiera, hay un terremoto en estos momentos. Muchos heridos, paredes derrumbadas. ¿Qué tengo que hacer yo, que estoy sano, estoy fuerte y gracias a Dios me libré, pero veo que hay muchos heridos a mi alrededor? ¿Qué tengo que hacer si yo quiero aplicar y ayudar y a dar primeros auxilios? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que tengo que hacer es evalúo la escena. Este entorno es seguro, hay electricidad, hay agua, hay un techo inestable, hay algo que me vaya a poner en riesgo a mí como ayudador, como persona que va a ir a socorrer. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la escena, porque si no evaluamos la escena y muy proactivamente me voy a ayudar a la víctima, de repente el techo se nos cae y vamos a hacer, en vez de una víctima, vamos a hacer 2 víctimas. Entonces, es muy importante evaluar esta escena.
hay agua, hay electricidad y de repente yo me voy proactivamente a querer ayudarlo y al final acabamos mal los dos, ¿no? Entonces es muy importante saber en qué momento socorrer y evaluar el entorno, que sea seguro para mí, porque yo soy la persona que voy a ayudar. Entonces, evalúo la escena. Si la escena es insegura, es una zona inestable, entonces sacaré a la víctima de esa zona inestable con ayuda o algunos medios, lo retiro de esa zona que está insegura, lo llevo a una zona segura y recién ahí procedo con el segundo paso. ¿Que el segundo paso cuál es? Evaluar al paciente. Ahí recién, cuando ya estamos a salvo los dos en un lugar seguro, lo procedo a evaluarlo, ¿no? Todo esto tiene que ser en realidad rápido, es una evaluación rápida que vamos a aprender ahora también para identificar lesiones o algún otro problema. Y lo tercero es priorizar la atención. Priorizar la atención. Si veo que hay una persona que está sangrando y hay otra persona que está adolorida, ¿a cuál atenderé primero? ¿A quién? ¿Al que tiene más chances de salvarse? ¿Al que no? ¿Lo dejamos ahí? Entonces, hay algo que es por, por prioridad, nosotros atendemos a la persona que está más grave o la persona que corre peligro su vida. Muy bien, Jamie, Brittany, Fanny, a la persona que está sangrando, ¿no es cierto? La persona que está sangrando, claro, porque si yo no la atiendo, esa persona se va a desangrar y le va a causar un paro cardíaco. Pero la persona que de repente está con un hueso fracturado, pues obviamente va a estar con mucho dolor, pero todavía va a poder esperar un ratito. Yo voy a darle prioridad a la persona que corre riesgo su vida. La persona que tiene probabilidades de perder la vida, a eso le llamamos una emergencia. Y la persona que pues no va a morir si espera unos minutos más, a eso le llamamos una urgencia. Entonces, priorizamos la atención siempre a la persona que tenga mayor riesgo, mayor gravedad para poder atenderla. Eso es muy importante al evaluar la escena y del paciente, ¿no? Y aquí, dentro de este punto de evaluar la escena y la escena del paciente, tenemos que aplicar algo que se llama paz, así como la palabra paz, ¿no? La palabra dice, es un acróstico en realidad que se usa en primeros auxilios, ustedes lo van a escuchar en todo lugar, la Cruz Roja, alerta médica, todos los hospitales, las ambulancias utilizan este código, ¿no? El código PAS, que es lo primero que debemos hacer ante una emergencia. Entonces, por ahí si escuché que iba a haber un examen, ¿no? Ustedes estén atentos, por ahí PAS, siempre es una pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta ante una emergencia al aplicar los primeros auxilios? Lo primero es paz. Y la P, exacto, la P es de proteger, que lo habíamos comentado. La A es de avisar y la S de socorrer. Entonces, ¿qué nos quiere decir este acróstico? Primero, proteges, segundo, avisas y por último, socorres, ¿no? Protege, avisa, socorre. Habíamos mencionado, proteger quiere decir proteger a la víctima. Yo como ayudador, como socorrista, lo que quiero hacer es cuidar a la víctima, ayudarla, ¿no es cierto? Pero si nos poníamos en una escena insegura, la víctima no iba a ser una, íbamos a acabar los dos de víctimas, ¿no es cierto? Entonces, primero me protejo yo para otorgar los primeros auxilios, ¿no? Muchas veces el intervenir con desconocidos en la calle, un accidente o las personas que están sangrando y yo muy proactivamente voy, ni siquiera me pongo unos guantes, nada, y de frente voy y puedo de repente yo salir con alguna condición, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante, a menos que no sea una emergencia grave, si tengo un botiquín, que eso ya también lo vamos a ver ahora,
la importancia de los botiquines, de los maletines de emergencia, donde deben de haber guantes, deben de haber boquillas, algunos implementos que me ayuden a protegerme a mí también como socorrista. Lo segundo es avisar, y vamos a aprender a cómo avisar correctamente, cómo activo el sistema de emergencia, porque muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda. Nos asustamos tanto que gritamos, empezamos a hacer un círculo alrededor de la víctima, llamamos aquí, corremos para allá, pero no sabemos ni siquiera el número de los bomberos o del SAMU, ¿no? Entonces, importante saber cómo activar el servicio de emergencia, saber qué decir a la persona que está atrás del teléfono para que vengan a ayudarme. Y por último, es socorrer. Ya después que yo estoy a salvo, que yo estoy en una zona segura, que yo estoy protegido, después que ya avisé, ya sé que alguien me está viniendo en mi ayuda, ya sé que está viniendo una ambulancia, ya sé que alguien viene en camino a asistirnos, después de eso recién me voy a socorrer, a empezar a aplicar todos los conocimientos que aprendí en este curso de primeros auxilios, a poder evaluar a la víctima, colocarla en una postura segura, a poder aplicar RCP, a poder hacer un vendaje, después de que yo ya activé los 2 primeros pasos. Entonces, siempre recuerden esto: protege, avisa, socorre. Paz. Y para esto vamos a ver un pequeño videíto que nos habla un poquito más de la conducta paz. ¿Me confirman lo que no sé si es que se puede escuchar el video? Conducta paz. Listo. La mayoría de los accidentes que suceden en nuestro entorno no revisten gravedad. Sin embargo, hay situaciones más peligrosas como incendios, accidentes en la carretera, etc., que pueden presentarse en nuestra vida y para las cuales debemos estar preparados. PAS son las siglas de la secuencia de actuaciones que se deben seguir ante cualquier situación de emergencia. Lo más importante en todos los casos es actuar con orden y serenidad, manteniendo la calma. Proteger. Si es posible, estaciona tu vehículo fuera de la calzada, pon las luces de emergencia, echa el freno de mano y quita el contacto. Ponte el chaleco reflectante dentro del vehículo y mira antes de salir. Protege el lugar del accidente señalizando la zona afectada con los triángulos de emergencia. Avisar. Una vez que hemos protegido la zona y tenemos una idea de lo que ha pasado, es necesario activar los servicios de emergencia llamando al teléfono 112 indicando lugar exacto del accidente, tipo de accidente, vehículos implicados, víctimas atrapadas, sustancias peligrosas. Intenta aportar información sobre el número de heridos y sus lesiones. No cuelgues hasta que te lo indiquen. Socorrer. Una vez hayamos avisado a los servicios de emergencia, podemos ayudar a las personas que están heridas a consecuencia del accidente. Mantén a la víctima en un lugar seguro. Abrígala para que no pierda calor corporal. No le des nada de beber ni de comer. Recuerde: proteger, avisar, socorrer. Muy bien. En este videíto hemos podido ver un poquito, este es un video europeo en realidad, y ustedes han podido de repente notar algo. Ellos en sus kits de emergencia tienen un chaleco reflectante que debería estar también dentro de los botiquines de emergencia de los vehículos, ¿no? Porque uno no sabe, se puede quedar un vehículo a medianoche y va a ser difícil que te vean en la carretera, ¿no? Escuchábamos la emergencia que ha habido aquí en el Pasamayo, un bus se incendió, con las justas pudo evacuar la gente. El Pasamayo, zona de mucha neblina, ¿cómo te van a ver si no? Con las justas tenemos a veces un triángulo pequeñito, ¿no? Entonces ese es un tema también que vamos a revisarlo en algún momento.
Importante, ahí veo que están colocando el 911, números de emergencia. Esto es cultura general para todos los que están conectados. Si tienen hijos, si tienen familia, estos números deberían saberlo los niños, deberían estar pegados en sus teléfonos para que lo sepan y lo puedan tener a la mano siempre. 105, Policía Nacional del Perú, 116 bomberos que tienen ambulancias también equipadas con personal médico, personal de salud que puede asistir, y el 106, que es el SAMU, son las ambulancias gratuitas que están distribuidas a lo largo de todo Lima para poder asistir cualquier emergencia. Si bien es cierto, la demanda a veces es mucha y esto puede tardar, es importante que conozcamos, ¿no es cierto? Que a pesar que demore la ambulancia en llegar, ya sé que alguien está viniendo en camino para poder ayudarnos, ¿no? En lo que nosotros vamos aplicando los primeros auxilios. Importante, sí, así es, el SAMU está en todo el Perú, ¿no? Esto es para todo el Perú, los números son en realidad para todo el país, ¿no? Bomberos 116, SAMU 106, estos son números súper importantes que debemos tener en cuenta al momento de activar el sistema de emergencia, que eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento. ¿Cómo activamos el sistema de emergencia? ¿No? Para activar el sistema de emergencia, hay que llamar a nuestros números de emergencia. Cada país en realidad tiene su propio número, un número internacional, el 911, el más común de ellos. Y hay que comunicar de inmediato la emergencia y proporcionar la información clave, ¿no es cierto? Muchas veces, aquí vamos a hacer, ustedes en algún momento, no sé si han tenido que llamar al 106 o algún teléfono de emergencia y estamos muy asustados porque tengo a la persona desmayada ahí, no sé qué decirle, se desmayó, no sé qué hacer y estoy angustiada y estamos llorando mientras la gente está por ahí gritando y no sabemos qué hablar a la persona que está al lado de la línea. Entonces, lo primero que debemos hacer es describir la emergencia. Hola. Es describir la emergencia que estoy teniendo en este momento, ¿no? Importante, llamar y decir primero mi nombre. Buenas noches, mi nombre es Damaris González, estoy teniendo una emergencia, una persona adulta mayor de aproximadamente mediana edad, unos 60, 70 años, se ha desmayado, no respira, no tiene pulso, al parecer puede estar teniendo un paro cardíaco, ¿no? Estoy ubicada en la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel, tengo cerca la plaza de San Miguel, dar alguna referencia del lugar donde estamos, ¿no? Entonces ya la persona o la ambulancia, la persona que está detrás de la línea, ya sabe que tiene que venir por una anciana, probablemente un paro cardíaco para traer un desfibrilador, ¿no? Entonces le he dado todos los datos claves para que la persona me venga a auxiliar, porque si yo no digo todo eso, pues vienen como que a ciegas, ¿no es cierto? Entonces, importante decirle, un niño atragantado es un bebé de aproximadamente 2 años, no respira, está azul, entonces tengo que darle todos los datos a la otra persona para que sepa qué material, qué equipo debe venir, qué personal me van a enviar en el auxilio, ¿no? Importante dar ubicación, referencias de dónde estoy, para que puedan venir en mi ayuda. Y después seguir instrucciones, ¿no? Tengo que seguir las instrucciones del personal, estar atento. Ellos muchas veces son paramédicos o es personal médico que te puede ir diciendo qué hacer. Para esto hay que estar muy calmados, muy relajados para poder hacer todas las técnicas que de repente ellos nos van indicando que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, esto es muy importante, saber activar el sistema de emergencia. Practiquémoslo en casa, hagamos un simulacro. Voy a llamar, no digo que llamen a las líneas de emergencia y las pongan y jueguen con ellas, pero practiquen, hagan como que están en una llamada y digan, tengo una emergencia, mi nombre es tal,
estoy ubicado en tal lugar, con sus domicilios, incluso ni siquiera a veces sabemos dónde vivimos o qué referencia dar. Entonces, ante una emergencia, ¿qué voy a decir? Muy importante nosotros estar ubicados para poder dar todas esas referencias a las personas que van a asistirnos, ¿no? En cuanto a las técnicas básicas, vamos a pasar a técnicas básicas de primeros auxilios. No sé si hasta allí hubo alguna duda, alguna consulta en cómo activar el sistema de emergencia, en cuál es la metodología PAS. ¿Alguna duda, consulta? Yo estoy atenta aquí por el chat, cualquier cosita igual nos van consultando. Vamos a ir avanzando entonces con las técnicas ya básicas de primeros auxilios, ¿no? Que es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso que dura 2 semanas. Ustedes tienen ahí el temario, vamos a aprender de hemorragias, de fracturas, un paro cardiorrespiratorio, un síncope, desmayos, atragantamientos, ¿no? Entonces, para esto es importante saber cómo debemos actuar, ¿no? En hemorragias, ¿cómo hago un vendaje? ¿Cómo puedo parar, hacer hemostasia? Nosotros llamamos parar ese sangrado, ¿no? ¿Cómo paramos el sangrado? Hay técnicas, porque muchas veces proactivamente yo digo, pues bueno, le amarro aquí, le hago un torniquete, y eso ya lo vamos a tocar en la próxima clase. ¿Se hace o no se hace torniquetes? Es una duda que ahí les dejo para que me respondan la siguiente clase. Inmovilizar, fracturas. ¿Cómo se debe inmovilizar un hueso roto? ¿Lo debo movilizar? ¿Cómo exploro una fractura? ¿No? ¿Cómo podemos trasladar a una persona con una fractura expuesta, con una deformidad, luxaciones y demás? Y otro tema que es muy interesante, esa clase sí no se la pueden perder porque eso es cultura general para todos, deberían participar incluso los niños, el RCP y uso del desfibrilador automático. En otros países, el RCP es un curso que se da en la escuela, ¿no? Porque los niños deben saber este tema. Los niños incluso deben aprender a utilizar un desfibrilador. Les comentaba, en otros países incluso hay desfibriladores en las estaciones, en los paraderos de carros, en los buses, porque todo el mundo pues lo sabe utilizar, que no es nada difícil, no es nada de otro mundo, es bastante sencillo. Vamos a aprender a utilizar también un desfibrilador que cada vez hay más gracias a la legislación, a las normas. Ahora todos los centros comerciales o todo lugar donde haya más de 1,000 personas que estén congregadas tienen un desfibrilador. Y esto es muy importante también aprender a utilizarlo, ya que no es difícil. La maniobra de Heimlich, que es utilizada para liberar casos de obstrucción, ¿no? De vía aérea, de atragantamientos, cómo se aplica en un adulto, cómo se aplica en un bebé, son técnicas básicas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, ¿no? Y algunos métodos que también se utiliza para mitigar o aliviar el dolor en las personas que están heridas. Lo siguiente que debemos saber es explorar a la víctima. Una vez decíamos que nosotros ya estamos protegidos, ya hemos avisado, pasamos a socorrer utilizando todas las técnicas que les he mencionado que vamos a aprender y pasamos a explorar. Lo primero que hacemos es explorar a la víctima, ¿no es cierto? Importante evaluar el entorno, donde me encuentro, ¿no? Identificar posibles peligros, riesgos para poder asegurar el área. Y ahí a los que recién se van uniendo íbamos explicando un poquito de la zona segura. Esto es muy importante, señores, que ustedes cada que vayan a aplicar primeros auxilios sea en un entorno seguro. No puedo arriesgarme a entrar a una zona de riesgo, una zona donde va a haber una explosión cerca, una zona donde el techo está inestable, una zona donde de repente hay agua y corriente. No puedo brindar primeros auxilios ahí. Lo primero es ponernos a salvo tanto el socorrista
para poder ayudar a la víctima, ¿no? Porque si no, les decía, no va a haber una víctima, sino dos víctimas. Lo segundo es obtener la información, si hay testigos en esa zona. Muchas veces la víctima no iba sola, ¿no? Por ahí él estaba acompañada de alguien que puede saber si la persona toma algún medicamento, sufre alguna enfermedad. Muchas personas epilépticas, ¿no? Dice, sí, está teniendo una convulsión, no ha tomado sus medicamentos. Preguntar sobre antecedentes médicos, la información médica, es diabético, de repente por ahí entró en una crisis de hipoglicemias, cayó su azúcar, entonces vamos entendiendo un poquito de qué es lo que puede estar teniendo esta persona. Muy importante, obtener información. ¿Qué le pasó? ¿Usted qué tuvo? ¿Sabe qué tiene? ¿No? Y también ahí es importante que ustedes revisen. Muchas personas que tienen algunas enfermedades llevan algunas pulseritas, llevan algunos collarcitos, donde no solo va su grupo de sangre, sino que también va la enfermedad que ellos tienen, ¿no? Personas diabéticas, personas con epilepsia, personas con Alzheimer, muchas veces están identificadas por su seguridad y llevan alguna identificación, ¿no? Importante revisar a la víctima si es que hay algo de que me vaya a orientar de qué es lo que esta persona tiene. Y luego vamos al examen físico. Por ahí ya se van adelantando, verificar si está respirando o no. Así es, eso es lo que procedemos en el examen físico, ¿no? Luego de que ya estamos en una zona segura, luego de que hemos preguntado por la información de esta persona, antecedentes médicos, entonces empezamos a tocar a la persona para hacer un examen físico, realizar un examen superficial de la víctima para detectar si es que tiene algo incrustado, hay heridas, hay sangrado, hay signos de algún traumatismo, ¿no? Importante poder evaluar a la persona físicamente. Y para esto nosotros utilizamos una mnemotécnica. La evaluación física la utilizamos con el A, B, C y D. Entonces nunca se van a olvidar. Cuando voy a evaluar a una persona que ha sufrido una lesión, inmediatamente en mi cabeza va a decir, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer. Acuérdate, A, B, C y D. ¿La de qué es? A es de vía aérea. La A de vía aérea. ¿Qué tengo que revisar primero? La vía aérea. Entonces, acuérdate que lo primero que vas a hacer cuando la víctima la tienes ahí frente a tuyo, lo primero, aérea, vía aérea. Observar si respira o no con normalidad. ¿Está presentando dificultad para respirar? ¿No? Muchas veces cuando la persona se está desmayada o está sufriendo alguna convulsión o está inconsciente, la lengua, que es un músculo, cae hacia atrás. Entonces, al caer hacia atrás, obstruye la vía respiratoria. Obstruye la vía respiratoria y no deja respirar a la persona. Entonces, a nosotros con una sola maniobra vamos a poder retraer eso, ¿no? Lo que debemos asegurarnos en este primer punto es asegurar la vía aérea permeable, ¿no? Mantener una vía aérea permeable. ¿Qué quiere decir esto en simple? Es mantener que la persona siga respirando. Mientras la persona siga respirando, va a seguir oxigenándose, va a seguir llegando oxígeno a su cerebro y eso es positivo. Entonces, el primer paso es ayudar a que esta persona siga respirando. Evaluar también, ¿no? Que esté respirando o no. Y para esto yo también voy a utilizar algunas técnicas, ¿no? La B, ¿de qué es? B es de breathing, en inglés es respiración. Respiración. Lo primero que hago es fijarme si respira o no esta persona. ¿Y cómo me doy cuenta si respira o no? Ustedes ven aquí la imagen. En la imagen la persona, la socorrista, está mirando su pecho o el abdomen de la persona, ¿no es cierto? Porque así es como nos damos cuenta que esa persona está respirando. Inconscientemente, ustedes vean ahí alguna persona que esté a su lado, inconscientemente
cuando la persona está respirando, su pecho o su abdomen se elevan y descienden. Eleva y desciende. Esa es la respiración normal. Una persona cuando está respirando, inconscientemente nuestro tórax se insufla y cuando botamos se retrae. Entonces, importante ver eso, ver ese movimiento. Si ven que está teniendo ese movimiento, la persona está respirando. Otra maniobra que está haciendo es colocar su oído casi a la altura de la nariz de esta persona. Así yo escucho la entrada y salida de aire, ¿no? Para ver si es que está la persona respirando. Así es, acercamos nuestro oído hacia la nariz o la boca de esta persona para ver si esta persona está respirando. Esto es muy importante. Y por último, lo que está haciendo, si ustedes se dan cuenta, aquí la persona está inclinando o estirando el cuello de la persona hacia atrás, inclinar la cabeza hacia atrás. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se inclina la cabeza hacia atrás? Alguien en el chat, a ver, ¿alguien sabe por qué inclinamos la cabecita hacia atrás de una persona cuando ha tenido alguna emergencia? Les decía que la lengua es un músculo, ¿no es cierto? Entonces la lengua cuando una persona está desmayada, muy bien, Aslinda, Jade, Roxana, muy bien, exacto, liberar la tráquea para que no se atragante con su propia lengua. Perfecto, ustedes están ahí bastante atentos, entrenados. La lengua cae hacia atrás, entonces obstruye la vía aérea y la persona no va a poder respirar porque su propia lengua lo está ahogando, le está atragantando. Si yo simplemente hago esto, retracciono su mentón y su cabecita le inclino hacia atrás, tal cual como está en la imagen, libero, la lengua sube a su lugar y despejo la vía aérea. Así es, Daniela, despejo la vía aérea y esto va a ayudar a que la persona siga respirando. Excelente, Roxana. Técnica frente-mentón. Esa es la técnica frente-mentón para poder liberar vía aérea y que la persona siga respirando y despejar la vía aérea, ¿no? La C, habíamos dicho A. En algunos casos, me había olvidado, en algunas clasificaciones lo toman la A no solo como vía aérea, no solo como respiración, sino como alerta también. Esto en las clasificaciones europeas dicen, lo primero que tienes que hacer es ir y decirte su nombre, ¿no? Roxana, Manuel, José, señor, señora, niño, ¿me escuchas? ¿Estás alerta? ¿Me respondes? Entonces, en algunas clasificaciones, ojo, también pueden considerar la A de estar alerta, de tener esos reflejos de si está lúcido, si está consciente, ¿no? Entonces, era A de alerta o de vía aérea, B de respiración, por inglés, que es breathing, C de circulation o circulación, que vamos a evaluar aquí todo lo que ya es el sistema cardiovascular, si es que hay pulso, ¿no? Y si es que hay alguna hemorragia. Aquí evaluamos todo lo que es la parte cardíaca. Entonces, el siguiente paso es A, B, ya aseguré que la persona siga respirando, que es lo más importante. Aseguro, coloqué la cabecita hacia atrás, despejé vía aérea. Lo siguiente que hago es empezar a evaluar el pulso. Verificamos el pulso, vamos a aprender cómo tomar el pulso. Las zonas más fácil de mejor acceso para tomar el pulso, ustedes van a ver en los hospitales, las enfermeras de frente van a la muñeca, ¿no es cierto? Es la arteria braquial. Pero estas son delgaditas, estas venas son delgadas y si mis deditos no están, así es la zona radial, si es que no están entrenados
para poder tomar ese pulso, se les va a hacer difícil, sobre todo si es que la persona por ahí tiene alguna hemorragia, no lo van a poder sentir con mucha facilidad. Entonces, cuando estamos ante una emergencia, es más fácil irte a las venas de gran calibre, de calibres gruesos. ¿Y qué venas tenemos aquí? ¿Qué arterias? La yugular y carótida, así es. Yugular y carótida podemos sentir en este ángulo, vamos a poder sentir, ¿no?, el pulso, las pulsaciones de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque al ser de mayor diámetro, al ser de calibre más grueso, pues hay mayor flujo sanguíneo y voy a poder sentir más fácil las pulsaciones. Entonces, si estamos ante una emergencia, pues podemos tomar el pulso aquí. Nada más es inclinar, lateralizar un poquito el cuello, inclinarlo y sentir con 2 deditos, ¿no? Tomamos el pulso carotidio. ¿Cuánto deben ser las pulsaciones normales en una persona adulta, un adulto sano que está bien? Por ahí, ¿alguien recuerda pulso? Muy bien, Fanny, de 60 a 100. En un adulto lo ideal es de 60 a 80, que es lo normal, pero 60 a 100 está dentro de rangos normales, ¿no? 60 a 80 son los latidos, la frecuencia cardíaca normal. Ahora, ¿qué pasa? Y ustedes también lo van a ver, algunas personas ya ni siquiera tienes que hacer todas esas maniobras, porque tenemos que aparatito que va hacia el dedo y te puede tomar la saturación de oxígeno y el pulso, el oxímetro o pulsómetro, pulsoxímetro, saturómetro, ¿no es cierto? En nuestros botiquines, en nuestras casas, después del COVID, probablemente muchas personas tenemos en nuestras casas estos aparatitos que pueden servir fácilmente para que nosotros podamos medir las pulsaciones en una persona. De frente le coloco el aparatito, pues, y va a detectar el pulso. Muchas veces cuando la piel está muy fría o cuando las uñitas están pintadas, pues no vaya a ser muy exacto, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando evaluamos no estén las uñas pintadas. ¿Por qué? Porque no podemos ver la palidez de la persona, ¿no? Entonces, en la piel también va a reflejar un poquito el nivel cardiovascular, observar el color de una persona. Las personas que están teniendo un paro cardíaco, que tienen una alteración, un shock, que han perdido mucha sangre, pues empiezan a ponerse pálidas, ¿no? Pálidas, bastante blancas, o las personas que están asfixiándose, incluso con poca oxigenación, no ingresa el oxígeno a sus pulmones, tornan un color azulado, ¿no es cierto? Entonces es importante ver el color de la piel, la temperatura, la humedad, ¿no? Cuando hay una persona que está sufriendo un shock o un paro cardíaco, la piel es fría y empieza a sudar frío, ¿no? Empieza a sudar frío la persona y esto es importante detectar o determinar también porque nos ayuda, nos orienta a saber qué es lo que está teniendo esta persona, ¿no? Que está teniendo alguna alteración cardiovascular. Hemorragias, ¿no? Buscamos puntos de hemorragia. La persona está tirada ahí y pues buscamos dónde está, de dónde está saliendo sangre, ¿no? Buscamos el punto mayor y ahí hablábamos de las venas de gran calibre, ¿no es cierto? Las venas de gran calibre son las que pueden poner en riesgo nuestra vida, ¿no? El RCP es una técnica que aplicamos en caso de que haya paro cardíaco para iniciar maniobras cardiopulmonares, ¿no? Que esto es una clase que la vamos a llevar exclusiva para que ustedes puedan aprender cómo se hace un correcto RCP, porque hay también muchos videitos de RCP que no se dan de manera correcta, ¿no? Entonces vamos a aprenderlo esto en una clase. Y la letra D, decíamos, la evaluación es A, de alerta o vía aérea, cualquiera de las dos A es válida, alerta y vía aérea, B, de breathing o respiración, C, de circulación y D,
de discapacidad, o en inglés que le llaman disability, que es para la evaluación sensorial. Y por ahí en el chat yo leí, hay que ver las pupilas. Exacto. Y esto va en esta parte, en la letra D, la evaluación sensorial. Muchas veces cuando son intoxicaciones, vamos a ver las pupilas como unos puntitos, chiquititos, chiquititos, ¿no? Que esto le llamamos miosis, o en algunos otros casos las pupilas grandes, como un ojo de gato, ¿no? Que se llama midriasis. Y esto es muy importante revisarlo en esta parte sensorial. El simple hecho de nosotros ver a alguien va a quedar, vamos ya orientándonos cuál es su problema. Si la persona tuvo alguna alteración a nivel cerebral, un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, un tromboembolismo o algo que haya sufrido, va a ser importante evaluar esto, ¿no? Una persona que tiene un ACV muchas veces presenta disartria. Por ahí estaba, me comentaba una compañera del trabajo, justo ahora estábamos conversando, dice, de pronto mi mamá me dice, doctor, empezó a hablar y nadie le entendía. Estaba hablando en lenguas, me dice, hablaba y nadie le entendía, ¿no? ¿A qué signo es este? Lo primero que podemos hacer es algo está pasando, ¿no? Y esto, y le decíamos, levanta tus brazos. Y para levantar los brazos, ella solo levantaba un brazo. Esto es un signo de ACV. Exacto, Tatiana, excelente, posible ACV. La disartria, esta discapacidad o esta evaluación sensorial simplemente nos está diciendo la voz, la visión de que puede esta persona estar sufriendo y efectivamente su mamá sufrió un accidente cerebrovascular, ¿no? Hay ACV, tuvo un ACV hemorrágico y pues si no hubieran actuado rápido, pues a veces hay complicaciones mayores. Entonces, importante, nosotros cuando estamos en casa, las personas mayores, personas hipertensas, evaluar estos puntos. Este punto D no lo podemos saltar. La visión, comprobar si la víctima responde a estímulos visuales. Por eso es que ponemos qué cosa para evaluar la lucecita, ¿no es cierto? Para ver cómo están las pupilas, si las pupilas están chiquitas, si las pupilas están grandes. La audición, ¿me está escuchando o no? De repente por ahí se alteró algún nervio, algún nervio de la audición. El tacto, ¿siente o no? Siente o no, a veces perdió la sensibilidad y esto lo he visto mucho. Yo trabajo con brigadas de emergencias en empresas y cuando hay personas que tienen lesiones a nivel de nervios, pierden la sensibilidad por completo. Ya no sienten el calor, les puedes poner su mano en una superficie hirviendo y ellos ya no lo sienten. Su piel se quema, les salen ampollas, pero no lo van a sentir. Entonces ya no hay sensibilidad, todos los nervios están muertos, ¿no es cierto? Entonces, importante ver si la persona tiene sensibilidad o no. Esto se puede ver en síndromes compartimentales, en accidentes cerebrovasculares también. Cognición, evaluar el nivel de conciencia. Y para esto nosotros evaluamos a la persona, ¿no? Decimos, señor, ¿cómo te llamas? Estas preguntas que a veces cuando nos hemos caído, nos hemos golpeado en la cabeza y llegamos al hospital y el doctor nos dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es? ¿No? No es porque él no sepa o porque son preguntas para evaluar tu nivel de conciencia y orientación. ¿Quién es el presidente del Perú? ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué fecha es hoy día? ¿No? Si la persona te dice por ahí, el presidente es Fujimori, pues te va a hacer sospechar de algo, ¿no? Se quedó de repente su mente o está teniendo alguna amnesia retrógrada, algún problema a nivel de memoria y son signos que nos van a hacer sospechar. Entonces, importante evaluar esto, cómo te llamas, cuántos hijos tienes, en qué fecha estamos ahora, para poder determinar el nivel de conciencia y orientación de la víctima, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí, ¿cómo evaluamos a la víctima? La A de, si alguien se anima,
A de alerta, muy bien, Fanny, A de alerta o de vía aérea, la B. B era de breathing o respiración, muy bien. La C, circulación, exacto, muy bien, Luis, Fanny, Víctor, Magdalena. Y por último, la D, aquí la tenemos y ahí están, discapacidad sensorial. Muy bien, perfecto, perfecto. Ustedes entonces después de esto van a practicar. Nosotros hay videitos en YouTube también para poder, aquí yo les voy a compartir también un videito para poder ver cómo se hace esta evaluación completa. Esto conforme nosotros vayamos tomando más práctica, lo vamos a hacer en cuestión de minutos. Pero por ahora, si necesito practicar, tomémonos nuestro tiempo para aplicar estos puntos, ¿no? El A, B, C y D, para poder evaluar a una persona. Vamos a ver aquí un videito de cómo evaluamos cómo aplicamos esta valoración. Valoración de los signos vitales. En la persona accidentada, hemos de considerar 3 cosas fundamentales: el estado de alerta o consciencia, la buena respiración y los signos de circulación. Se utiliza la expresión ABC como examen que recoge una valoración y una asistencia primarias. A, de alerta, consciencia. B, de buena respiración. C, de circulación. ¿Cómo valorar la consciencia? Para saber si una persona está consciente, debemos acercarnos y hablarle, preguntarle cómo se encuentra o simplemente llamarle. Es importante estimularle o zarandearle ligeramente, teniendo siempre mucho cuidado de no moverle bruscamente, por si hubiera alguna lesión que pudiéramos empeorar. Si no responde, pida ayuda a la gente cercana o llame al 112. Apertura de la vía aérea. ¿Cómo abrir la vía aérea? Podemos abrir la vía aérea con la llamada maniobra frente-mentón. Con la persona tendida en el suelo, boca arriba, ponga la mano en su frente e inclínele la cabeza hacia atrás con suavidad, dejando libres el pulgar y el dedo índice por si tiene que taparle la nariz para hacerle la respiración boca a boca. Con las puntas de los dedos bajo el mentón o barbilla de la víctima, elévelo para abrir la vía aérea. En bebés menores de 1 año que tienen estructuras aún muy blanditas, una excesiva extensión del cuello puede producir el efecto contrario al deseado, es decir, impedir el paso de aire. Por ello, la extensión del cuello, echando la cabeza hacia atrás, debe ser más ligera, colocándole en lo que se llama posición de olfateo. ¿Cómo comprobar si respira? Una vez que tengamos la vía aérea abierta, comprobaremos si la persona respira con la maniobra ver, oír, sentir. Ver. Con el pecho descubierto, si es posible, hemos de fijarnos si éste se mueve y lleva el compás de una respiración. Estos movimientos podrán ser de mayor o menor amplitud, pero hemos de diferenciarlos de los de una respiración ineficaz. Oír. Acercamos nuestra oreja a la cara de la persona accidentada para intentar escuchar los sonidos de su respiración y para sentir el aliento de esa respiración en nuestra cara. Esta maniobra no debe durar más de 10 segundos. Muy bien, ahí nos decían que la evaluación o la aplicación del ABCD lo debemos hacer en 10 segundos. Es decir, una vez que ya nosotros nos hemos vuelto expertos, vamos a poder evaluar esto rápidamente, porque les decía que en primeros auxilios cada minuto es vital, ¿no? Hablábamos de que hay la hora dorada, ¿no es cierto? Los primeros 60 minutos son vitales para que una persona viva o no. Entonces, estos pasos los debemos hacer rápidamente. Rápidamente evaluar vía aérea, la circulación, la respiración, asegurarnos de aplicar las técnicas de manera rápida, ¿no? Entonces, vemos un poquito aquí que luego de que hemos aplicado el ABCD, en realidad, hasta evaluar la evaluación física, procedemos a
priorizar el tratamiento, ¿no es cierto? Siempre decíamos todo lo que ponga en riesgo la vida de la persona. Si es que hay una hemorragia, la hemorragia es prioridad, porque si la persona sigue sangrando, la persona que pierde sangre va a llegar a un shock hipovolémico y puede llegar a un paro cardíaco, ¿no? Luego de eso, la prioridad está en las lesiones, ¿no? Personas con fracturas, luxaciones, estará para poder inmovilizar y luego asegurarnos de un correcto traslado o transporte seguro para esta persona. Hay personas que solamente las voy a poder movilizar en ambulancia, pero hay personas que sí, por la respuesta rápida, las puedo subir a un taxi para evacuarlas a una clínica, ¿no es cierto? Aquí les comentaba en algunos casos, ¿no? Una persona que se amputó un dedo, voy a esperar que llegue la ambulancia hasta poder evacuarla, ¿no? O puedo subirle en un taxi con el dedo amputado, llevar siempre el dedo amputadito en un pote, en un envase de vidrio, que vamos a poder saber también cómo evacuar a personas con amputaciones. O una persona que tuvo una caída desde un techo, desde una altura estructural, sí o sí va a necesitar de repente una camilla rígida, una ambulancia para poder movilizar, ¿no? Pero debemos aprender a priorizar y saber cómo hacer esta evacuación de manera correcta. Y casi ya estamos llegando a la parte final y hay algo que es muy importante, ¿no? Las funciones vitales. Todo lo que hemos visto hasta aquí, los indicadores claves son las funciones vitales de una persona, ¿no? Las funciones vitales es la forma que vamos a poder interpretar cómo está esa persona, ¿no? Y esto es fundamental para poder medir la gravedad del caso. Lo primero que es temperatura corporal, ¿no? Medir la temperatura corporal. Y para esto, ¿cómo utilizamos, qué tenemos ahora? Tenemos termómetros digitales, en algunos lugares todavía se utilizan los termómetros orales o de mercurio, ¿no? Los termómetros digitales ofrecen lecturas bastante rápidas y precisas de la temperatura corporal, ¿no? Los termómetros orales también es un método bastante común, bastante confiable para medir la temperatura. ¿Cuál será mejor? Por ahí me preguntan, doctora, ¿cuál es mejor, uno de mercurio o un digital? Los de mercurio son muy exactos, son buenos, al igual que los digitales, así es, son buenos, pero podemos ver en qué pacientes utilizarlos. Muchas veces los niños pequeños, tienden a morder el termómetro tal vez mucho más fuerte que una persona adulta que ya tiene un mayor grado de conciencia. Y el mercurio, lógicamente, es un componente tóxico. Entonces, para tratar de evitar accidentes, hay ahora termómetros que son ideales para ellos. ¿Dónde tomamos la temperatura también? Exacto, Fanny, ¿no? En niños tomamos la temperatura axilar, incluso en personas que son en los bebecitos se puede tomar la temperatura rectal, ¿no? Así es. Entonces, importante saber dónde tomar la temperatura. Adultos, mayormente la temperatura es oral o axilar, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a trasladar un poquito a épocas de la pandemia, cuando salió la normativa que decían, cuando salió la normativa que indicaba que no se podía ingresar a ningún centro comercial si es que no nos tomaban la temperatura. Si es que, ¿y qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era tomarnos la temperatura para entrar a todos los centros comerciales, ¿no es cierto? Pero no lo tomaban en la frente, así es. ¿Dónde lo tomaban algunos? En la mano, en el cuello. Entonces, es ideal dónde deberían tomarnos la temperatura, ¿no es cierto? Los lugares, según la OMS,
están en la frente si utilizamos estos termómetros de láser o para poder medir por rayos infrarrojos la temperatura, ¿no? Entonces, esto era un error. Muchas veces era como que un juego lo que hacían ahí, porque disparaban en cualquier lado y decían pues que estaban midiendo la temperatura, ¿no? Entonces, importante saber cómo utilizar los termómetros. Si vamos a utilizar un termómetro digital o un termómetro infrarrojo, debemos de aplicarlo en los lugares correctos. En este caso, en la frente, ¿no? En la frente. Y los termómetros orales, si optamos por el termómetro de mercurio, hay que saber lecturarlo. Una persona experta debe saber lecturarlo y tener mucho cuidado si es que lo aplicamos en niños, sobre todo si es que el niño no tiene buen control sobre este, ¿no? Otro punto importante, presión arterial. Sobre todo si tenemos en casa alguna persona hipertensa, que cada vez más en el Perú hay más personas hipertensas y diabéticas, ¿no es cierto? Importante, ¿cómo medimos la presión arterial? Porque ahora muchas personas en casa tienen este aparatito, el tensiómetro digital. ¿Cuál es mejor, el de muñeca o el de brazo? El del brazo tiende a ser un poco más exacto que el de muñeca. Recomendable, si vamos a utilizar un tensiómetro digital, que sea como este que está aquí en la imagen, ¿no es cierto? El de brazo es el que es un poco más exacto que los de muñeca. ¿Son útiles? Sí, son muy útiles, sobre todo en personas en el monitoreo de la enfermedad cardíaca, ¿no es cierto? En hipertensos. Por favor, si tienen a alguien hipertenso en casa, no debe de faltar este aparato o este tensiómetro, ¿no? Muchas veces, si no sé usar un tensiómetro manual, pues me compraré mi tensiómetro digital. Las clínicas, los seguros, en realidad, a las personas hipertensas les dan su tensiómetro digital, ¿no? Ahora, ¿qué puede presentar errores? Sí, como todo aparato eléctrico puede presentar, o digital puede presentar errores. Hay que calibrarse cada cierto tiempo y esto es importante también tener en cuenta. Tensiómetro manual. Todo personal de salud, es un pecado que no sepa tomar la presión arterial con el tensiómetro, ¿no? Así, si hay algún estudiante por aquí en el grupo, paramédico, enfermero, técnico, personal de salud, por favor, así existan los aparatos digitales, ustedes deben de saber lecturar la temperatura con los termómetros de mercurio, deben de saber tomar la temperatura con un tensiómetro manual, deben de saber tomar el pulso sin un pulsoxímetro y no volvernos dependientes de la tecnología, ¿no es cierto? Porque sí es útil, es muy útil. Obviamente, si estamos apurados en las clínicas, los usamos. Pero si no lo tengo en ese momento, se acabó la pila o algo, ya no sé tomar la temperatura, entonces importante, personal de salud sobre todo, y aquí hago énfasis en el personal de salud. Si tenemos a alguien aquí en la sala que es personal de salud, aprendamos a utilizar bien los métodos manuales, ¿no? El tensiómetro manual es conocido también como esfingomanómetro, requiere un poco más de práctica, pero es el método más exacto, el que ofrece mayor control, ¿no? Siempre aplicarlo también de manera exacta. ¿Cómo medir la presión? Es en cualquier brazo, en cualquier postura, y eso también a veces no nos explican porque ya nos compran o nos regalan el tensiómetro y no sabemos cómo tomar la presión arterial, ¿no? Entonces, importante hacerlo cuando estamos relajados. Muchas veces la persona vino de caminar, de hacer las compras y ahí de estar o hacer alguna actividad física, de subir 4 pisos y ahí se toma la presión. Su presión va a salir alta, lógicamente, va a salir bastante alterada y la persona se va a asustar más todavía, ¿no? Entonces, importante, en reposo, ¿no es cierto? En reposo. Lo importante es colocar nuestro brazo a la altura del corazón, ¿no es cierto? Esta postura ustedes están viendo aquí en esta imagen, cómo medir correctamente la presión arterial según lo que nos dice la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Hay que estar en reposo, sentado, apoyado el brazo a nivel de la altura del corazón,
¿no? No tener las piernas cruzadas, los pies hay que tenerlos en el piso, idealmente la espalda en algún respaldo, ¿no? Que no sea un banquito y pues no conversar mientras están lecturándome la presión, no colocar ningún otro dispositivo que pueda alterar. A veces tienen las chompas o le suben la chompa hasta aquí, ¿no? A ver, voy a tomarte y la chompa me está apretando, me está haciendo más presión y yo allí le tomo la presión y me sale alterado, ¿no? Entonces, importante que esté libre el brazo, que no haya nada que les vaya a subir más la presión. Incluso tener la vejiga vacía, haber ido al baño, porque si tienen la vejiga llena puede alterar también la lectura de la presión arterial. Entonces, estos son los indicativos que nos da la Organización Panamericana de Salud para la toma de la presión arterial, que es muy, muy importante también, ¿no? El pulso, hablábamos aquí de que es algo vital. Cuando vamos a atender una emergencia, debemos saber cómo medir el pulso. Decíamos, lo primero que me voy es al más fácil, ¿no? El más fácil, la carótida, la yugular, puedo sentir el pulso de la arteria carótida ubicada aquí en el cuello. Entonces, recogemos el cabellito, si es que son mujeres, inclinamos un poquito el cuello y aquí en este ángulo vamos a encontrar la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida, al ser más gruesa, al tener un mayor flujo de sangre, va a ser más fácil de medir el pulso. Ahora, que si yo soy un experto, pues puedo medirlo también aquí a nivel radial, también se siente, ¿no? Pero si soy inicial, recién estoy aprendiendo a medir el pulso, pues vayamos aquí, que es lo más fácil para poder sentir. Practíquenlo en ustedes mismos, ¿no? En un momento que estén tranquilos, sin que estén hablando, sin que estén conversando, sin que haya mucho ruido, practiquen y sientan su pulso. Y luego practiquen en otra persona, sentir el pulso de otra persona. Eso va a ser muy útil en su entrenamiento, porque muchas veces queremos que, bueno, el momento de la emergencia, yo ya sea un experto y sienta, ¿no? Incluso para el personal de salud nos ha tomado algún tiempo poder practicar, detectar estas pulsaciones, importante que podamos ir practicándolo, ¿no? También se puede medir en otras zonas, ¿no? En otras zonas, la femoral, incluso en los pies, ¿no? En la arteria dorsal del pie, también zona poplitea, así es, se puede medir las pulsaciones. En realidad, donde todo nuestro cuerpo está inervado de arterias, entonces ahí podemos medir. Las más fáciles siempre van a ser las más gruesas, de mayor calibre, que hablamos de la carótida, de la femoral, ¿no? Para poder medir. Así es, Mayra, en la ingle pasa la femoral por ahí y podemos también medir las pulsaciones en estas arterias de gran calibre, ¿no? Midiendo la frecuencia respiratoria. Este es otro punto importante. ¿Será importante ver la frecuencia respiratoria? Sí, es muy importante porque en algunas emergencias, que ya lo vamos a ver, se altera. La principal, a ver, ¿quién cree en qué enfermedad o en qué emergencia se puede alterar la frecuencia respiratoria? ¿Alguien tiene alguna idea? Una persona que viene, uy, ahí Fanny, muy bien, ya ni me dejó. El asma, el ahogo, ¿no es cierto? El asma, una persona que está con asma tiene taquipnea, que le decimos a cuando la respiración está súper rapidita. Entonces, ustedes han visto un asmático, empieza y a tener sibilancias, ¿no es cierto? Una persona que está teniendo una crisis de asma, su frecuencia respiratoria aumenta, ¿no es cierto? La ansiedad, perfecto, good day, aquí una persona que está sufriendo una crisis de ansiedad, porque así como tenemos primeros auxilios, también hay primeros auxilios mentales para poder tranquilizar a una persona que está teniendo una crisis de ansiedad. La persona que está teniendo una crisis de ansiedad, se aumenta su frecuencia respiratoria. Y porque tocan este punto, miren lo importante que es la mente. Hace una semana atrás llegó un paciente que estaba teniendo todos los signos de un ataque cardíaco.
se llevaba las manos al pecho, se las cogía y el brazo, la mandíbula le estaba adormecida, taquipnea, pálido, sudoración fría. Entonces, pues el cardiólogo indicó enzimas cardíacas, un electrocardiograma, parece que la persona está teniendo su respiración muy rápida, ¿no? Parecía, lo más probable es que esté teniendo un paro cardíaco. Y resulta que todo estaba normal. La persona lo que estaba sufriendo en ese momento era una crisis de ansiedad. Entonces, la mente también es poderosa y esto también aquí en nuestra última clase vamos a aprender un poquito de los primeros auxilios psicológicos o mentales, porque en estas épocas también las enfermedades mentales pues somatizan mucho, ¿no? Entonces, las personas tienden a tener todas estas sintomatologías en una crisis de ansiedad, en una crisis de estrés, en un burnout, ¿no? Donde las personas tienden a somatizar o tener algunas alteraciones por causa mental nada más, ¿no? Entonces es importante medir siempre la frecuencia respiratoria y para esto vamos a observar. Decíamos, observamos de manera visual las respiraciones, el movimiento del pecho y el abdomen, ¿no es cierto? Cómo se eleva el pecho y desciende. Y el abdomen. Ustedes vean a alguien sin que, a veces cuando ya te están mirando, tú te cuidas y tiendes a no hacer este movimiento, pero inconscientemente observen la respiración de una persona y su abdomen se eleva y se desciende, ¿no? Eleva y desciende, el pecho y el abdomen. Y nosotros vamos contando las veces que se eleva y desciende, 1, 2, 3, ¿no? ¿Hasta cuánto es normal? La respiración podemos tener exacto, de 12 a 20 respiraciones por minuto es lo normal. Ahora, si la persona tiene 30 o 40, pues o hizo ejercicio, ¿no? Está agitado o está teniendo alguna taquipnea por algún problema respiratorio, ¿no? Importante saber auscultar, esto ya para el personal de salud, ¿no? Que sabe o que tiene a la mano un estetoscopio, nosotros podemos auscultar ciertos sonidos respiratorios. Hay enfermedades que dan sonidos característicos y tocábamos uno de ellos. El asma tiene un sonido característico que son los sibilantes. Ese sonido de, ¿no? Que se llaman sibilantes, ¿no? Ese es característico del asma y esto lo vemos con los sonidos que produce la respiración. Y luego el conteo manual de respiraciones utilizando un cronómetro, ¿no? Nosotros tenemos nuestro reloj y contamos. Empiezo a ver cuántas veces se eleva y desciende el pecho, el abdomen de esta persona para hacer un conteo manual de la frecuencia respiratoria y esto me va a ayudar a saber si la persona está teniendo alguna enfermedad. En personas que están teniendo una cetoacidosis o en personas diabéticas que su azúcar se elevó, también van a tener la frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Son características de algunas enfermedades. Y luego es interpretar los resultados, ¿no? Hay que saber, las mamás, ¿no? En casa, sobre todo, deben de saber los valores normales de la temperatura en los niños o aprender a tomar correctamente, medir para detectar si es que hay fiebre, ¿no? Si es que hay hipotermia, que es lo contrario a la fiebre, cuando la temperatura más bien desciende mucho. La presión arterial, ¿no? La presión arterial, detectar si es que hay hipertensión o hipotensión. En algunas enfermedades también la presión arterial más bien cae, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Los latidos por minuto, el pulso y la frecuencia cardíaca es casi los mismos valores y nos van a ayudar a ver si la persona está sufriendo una taquicardia o bradicardia según algunas de estas enfermedades, ¿no? La frecuencia respiratoria que ya la comentábamos por ahí. Entonces, para concluir y darnos unos minutitos de repente para que puedan hacer alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro o hacer algún comentario que me gustaría también escucharlos un poquito a ustedes en esta clase para concluir sobre esta clase introductoria, ¿no? En aproximadamente una hora y media que hemos estado aquí hablando de
primeros auxilios a medida de introducción. Lo más importante en funciones vitales va a ser aprender a medir, ¿no? A medir correctamente y precisamente las funciones vitales. Esto es fundamental, saber cómo interpretar estos resultados, aplicar, ¿no? Utilizar las funciones vitales para brindar una correcta atención. Entonces, sobre los primeros auxilios es la importancia de la capacitación. Decíamos, no importa si yo no soy personal de salud, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy ama de casa, ¿qué importa? Cualquier persona debe de estar capacitado en primeros auxilios. Esto es fundamental porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar, no solamente por alguien en la calle, por auxiliar en la calle a alguna persona, sino que esa persona puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, tu hijo, tu hija, ¿no? Que vas a tener que en algún momento auxiliar a esa persona, ¿no? Entonces es importante capacitarnos y yo los felicito por estar esta tarde aquí, dedicarle unas horitas a esta capacitación. Lo segundo que nos debe de quedar claro, mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, conservar la serenidad. Esto es muy importante. Controlar nuestros nervios, ¿no? Muchas de las personas dicen, no, yo no sirvo, pero esto es un tema mental, hay que conservar la serenidad. Si nosotros no estamos tranquilos, no vamos a poder ayudar a la otra persona. La otra persona que está sufriendo una lesión ya está mal de por sí, ya está lesionada, ya está con dolor. Ahora, si te ve a ti en la cara nada más que estás más asustado, imagínate, ¿qué le vamos a transmitir a esta persona? ¿No? Entonces, importante nosotros estar serenos, tranquilos para darle auxilio a esta otra persona y no espantarlos más, no asustarlos más, ¿no? Lo tercero es una actuación responsable. Si yo soy consciente que soy nervioso, que no sé ningún protocolo, que nunca me capacité, entonces lo mejor es no ser tan proactivo y ir y actuar. ¿Por qué? Porque al final, les decía, acabamos siendo dos víctimas, ¿no? Si yo no estoy capacitado y nunca, no sé nada de primeros auxilios, entonces ayudar a otra persona que sí sabe, que sí está capacitada, pero no interferir, porque muchas veces lo muevo o puedo cometer algún error o meterme en una zona de riesgo, ¿no? Si no sé cómo actuar. Y por último, en medicina o en salud en general, la actualización constante. Cada año van cambiando las técnicas de primeros auxilios, de reanimación, ¿no? El número de compresiones. Cada año van cambiando, van saliendo nuevas técnicas de cómo debemos actuar. Entonces, siempre es importante la actualización. Yo llevé un curso de primeros auxilios, sí, pero en el año 80, cuando decían que se daban 60 compresiones por minuto y se daba respiración boca a boca y se hacían torniquetes. Pues lo siento, estamos en el año 2024 y muchas cosas han cambiado desde ese entonces. Entonces, importante estar en actualización constante para poder actuar de manera eficaz, ¿no? Entonces, conmigo creo que eso es todo por el día de hoy. Yo agradezco mucho a los chicos que han estado aquí conectados esta tarde. Me gustaría escucharlos un poquito. ¿Qué expectativas tienen ustedes de este curso? ¿Por qué motivo creen que es importante? Si es que alguien puede de repente activar ahí su micro y si no por el chat, yo igual los estoy leyendo, ¿no?